Diputado Gente, uso la palabra. Sí, gracias, señor presidente. En realidad este es un proyecto que hemos presentado varios diputados y diputadas de la provincia de Santa Fe. Nosotros hemos presentado uno en el año 2016, después la diputada Chalvo, el diputado Boscarol, el diputado Del Frade, la diputada Arcando, el diputado Martínez. Inclusive ha venido un mensaje del Ejecutivo más o menos en línea con los proyectos que se habían presentado en forma previa. Tiene que ver fundamentalmente con cumplir una deuda con la legislación de avanzada, porque reiteradamente escuchamos que los niños o los adolescentes son sujetos de derecho, que ya no existe más el patronato de menores, que hay que estar en cualquier situación de colisión en el interés superior del niño, que el niño tiene derecho a ser escuchado, que estos principios están incorporados en tratados internacionales, en la Constitución, en el nuevo Código Civil, Comercial, en la Convención Internacional del Derecho del Niño, en la Ley Nacional 29061. La pregunta es, ¿quién vela realmente por los intereses de los niños, señor presidente? ¿En quién se encuentra representado? Realmente creemos que en nadie. Ha habido un cambio cultural y los legisladores debemos estar atentos a lo que ocurre con la sociedad. La sociedad ha cambiado y el modelo de familia también ha cambiado. Ley de divorcio, matrimonio igualitario, igualdad de género, fueron percibidos por el legislador, pero en esa revolución cultural los menos escuchados han sido los niños. En este sentido, cabe quizá esta autocrítica, si no siempre acudimos apresurosos a la demanda de los que votan y muchas veces dejamos afuera al resto. Digo esto porque los niños también son ciudadanos, no son problemas. En cualquiera de los casos no son victimarios de la sociedad, son víctimas de la sociedad. Y quizás algo tenga que ver con un modelo tutelar cultural en nuestro sistema de derecho, que niega claramente la participación de los niños. Con este modelo, el interés del niño es lo que el propio tribunal identifica como tal, independientemente de lo que ese niño manifieste. Quizás sea solamente un pretexto para que el juez pueda fallar de acuerdo a sus preconceptos. Había un jurista chileno que hablaba de la teoría del balancín. Decía, se trata de balancear entre los intereses de los niños y de las niñas y de sus deseos. Balancear. Entonces decía, había que ver que las decisiones tengan que ver con sus deseos, pero que no vayan en contra de sus intereses y al revés. Como si los niños pudieran ir en contra de sus propios intereses, como si fueran opuestos. Y esto es claramente un prejuicio. Nunca nadie va en contra de lo que le conviene, los niños tampoco, no hay tendencia autodestructiva. Lo que pasa es que lo que sobrevive, probablemente, quizás sobreviva, tiene que ver con las viejas concepciones del patronato. Los niños son sujetos de derechos, repetimos como un verso, mientras los tratamos como verdaderos incapaces, mientras los estigmatizamos. Los que sí creemos que son sujetos de derecho, creo que esta Cámara habla por sí mismo de eso, debemos salir de las declaraciones vacías de contenido y darle quizás coherencia y efectividad a nuestras acciones. Yo me tomé el trabajo, señor presidente, de analizar, de ir mirando cada una de las normativas que tenían que ver con el abogado del niño. Mire, en el año 2001, hace 17 años, la legislatura fueguina creó el abogado del niño. En el año 2002 fue el Poder Legislativo jujeño. En el año 2006, la legislatura de Río Negro. En el 2007, la Constitución de Corrientes ya habló del derecho a ser asistido por un letrado. En el 2009, Santa Cruz crea el registro. 2011, Córdoba. 2013, Buenos Aires, Neuquén. Yo quería, antes de pasar a una mirada muy rápida del despacho, plantear algunas cuestiones. La primera, el abogado o la abogada tienen que generar una comunicación fácil con sus clientes, no tiene que haber
paternalismo y claramente tiene que haber confidencialidad. De a veces se planteaba, ¿por qué no aplicar normas que tienen que ver con la Defensoría de Niños, Niños y Adolescentes? Y no es esto, porque hablamos de los niños como sujetos procesales, que lo que necesitan es un abogado, no es una mera vista a una defensoría determinada y quizás por eso la confusión. La otra cuestión, no son solamente problemas parentales, no es problema solamente entre padres y madres. Tiene que ver con la violencia familiar. Ahora vamos a mirar rápidamente el despacho y en uno de los casos donde es obligatorio el abogado del niño es justamente en los casos de violencia familiar. Estamos hablando de que pueden estar en juego derechos civiles, derechos culturales, derechos a la educación, derechos a la salud, el consentimiento informado, por ejemplo, el derecho del niño a saber qué es lo que se le va a hacer en función de una intervención quirúrgica. Y después hay un tema central, que es el tema de la adopción, señor presidente. Todos sabemos que para llegar a la declaración de adoptabilidad de una niña o de un niño, se deben ocurrir 2 o 3 cuestiones. El primer caso es que no tenga filiación reconocida. El segundo caso es cuando hay una renuncia de los derechos de patria potestad por parte de los padres. Pero el tercero tiene que ver con el fracaso de medidas excepcionales, y esto lo hablábamos, que es quizás el momento más complejo de estos casos. Porque en realidad todos sabemos que debería durar 6 meses y esto muchas veces no ocurre. Y el tiempo que pierde el niño, tiempo que no se recupera. Yo quería dejar asentado un criterio que sé que no es compartido por muchos, pero lo quería decir y lo quería decir en este recinto. Si los plazos se vencieron y el niño hizo vínculos, es acá donde debemos hacer jugar el interés superior del niño y no buscar dar un mensaje aleccionador o de reprimenda a aquellos que quizás no hayan respetado las normas, porque acá sí estaríamos de esta forma defendiendo el interés superior del niño. Pero en cualquiera de los casos se necesita abogado del niño, alguien que se dé cuenta que el tiempo pasa, que tiene que promover en serio por el estado de adoptabilidad del niño. Paso al despacho. El despacho es producto del trabajo de todos los diputados y diputadas de la Comisión de Derechos y Garantía, que ha hecho un buen trabajo, la Comisión de Constitucionales. Hemos ido, los autores del proyecto, a todos los nodos defendiendo esta idea de avanzar en esta legislación. Alguna cuestión puntual. Se crea el registro, señor presidente, en el ámbito de cada colegio de abogados. Requisitos, acreditar capacitación específica para todos los diputados y diputadas que habían presentado el proyecto. Era necesario entender que era un abogado que tenía que formarse en función de las características propias de su cliente. Cuestiones que tienen que ver con los cursos de capacitación. Debería haber cursos gratuitos, esto para evitar toda una serie de cuestiones que están relacionadas con los cursos rentados. Esto salió de una reunión que tuvimos en la Comisión de Derecho y Garantía, invitados por su presidenta. Incompatibilidades, esto también surgió de la reunión. No pueden inscribirse en el registro funcionarios o empleados de la Subsecretaría de Derecho de la Niñez. El artículo 10, el proceso de selección de estos abogados. La autoridad judicial o administrativa es la que va a designar los abogados. Esto no ha sido pacífico, pero fue el tema resuelto, pero en una terna propuesta por el Colegio de Abogados. Se había discutido, y en todos los congresos se discute temas que están relacionados con las incumbencias profesionales. ¿Quién tenía que ser? Porque algunos decían no tienen que ser abogados. Nosotros entendemos que quien debe llevar la dirección del proceso, porque es una cuestión estrictamente relacionada con el proceso, debe ser un abogado. Lo que no quita de ninguna manera que haya que contar con el asesoramiento transversal de otras profesiones, y así lo dice el artículo 11 de este despacho, que reitero, me parece que ha sido un buen trabajo de consenso de esta legislatura, del cual me siento orgulloso de formar parte. Me siento orgulloso de formar parte. Una cuestión central, el derecho a informar al niño, niña o adolescente bajo sanción de nulidad, que tiene derecho a designar un abogado o una abogada. ¿En qué caso es obligatorio? Es decir, que es inevitable, ineludible que haya abogado del niño. Medidas de protección excepcional, sí o sí.
víctimas de delitos sexuales, víctimas de violencia familiar o violencia de género. Fíjense que son temas que tristemente están en la agenda pública en forma reiterada. Comparendo directo, esto también ha estado en la mayoría de los despachos, la posibilidad de que el niño o la niña se presente naturalmente, pero será el juez siempre el que tiene que ratificar o rectificar dicha intervención profesional. Hay una salvedad, señor presidente, que es que el abogado o la abogada no podrá pertenecer al mismo estudio jurídico que los abogados o abogadas de las otras partes, fundamentalmente de los padres. Esto para evitar fraudes. Y la otra cuestión, el financiamiento, creo que se resolvió bien. En líneas generales, la mayoría de los casos, problemas parentales, se resuelven condenando a costa a quien corresponde, pero en las situaciones que están relacionadas con las medidas excepcionales, tanto en el ámbito administrativo como en el ámbito judicial, se va a crear un fondo al respecto. Creo que ha habido un avance muy, pero muy importante, señor presidente. Yo para terminar quería leer un posteo que apareció hoy en las redes con un caso muy parecido, ¿no? Era la historia de una chica que se llamaba María y que tenía 15 años. María dice: la mitad de mi vida la pasé en un juzgado. Esa experiencia fue una tortura. No les puedo explicar lo que se siente que te traten como un objeto. Que los jueces decidan sobre mi vida sin siquiera conocerme y sin siquiera escucharme. Dice: hace un tiempo tuve la suerte que me asignaran un abogado del niño. Digo la suerte porque si bien la ley dice que los niños tenemos derecho a participar en todas las decisiones que afectan nuestra vida, ese derecho no se pone en práctica y soy una de las pocas niñas en la Argentina que logró tener su abogado. Desde entonces me cambió la vida, todos me escucharon, me respetaron y terminó mi tortura. Esto es un posteo que hoy está en las redes. Entiendo, señor presidente, que hoy esta Cámara decidió que no sea más un privilegio, sino un derecho real y efectivo de todos y todas, niños, niñas y adolescentes de la provincia de Santa Fe.